siento la necesidad de decirles que la gran bendición que yo siento de poder compartir con ustedes la palabra de Dios es para mí como persona, como cristiano, es mi refrigerio de la semana, es el poder compartir con ustedes la palabra de Dios. En el asunto de los anuncios, hay un anuncio extra, y es que el viernes 6 del mes que viene, por supuesto el primer viernes del mes que viene, luego del estudio bíblico, vamos a tener una vigilia, una media vigilia hasta las 12 de la noche, porque quiero separar un tiempo de clamor por las situaciones que están pasando en nuestra comunidad. Irnos de rodillas y batallar. Yo sé que todo el mundo lo hace en sus casas y lo hemos hecho aquí con los momentos de oración, pero quiero separar un momento especial para eso. Y creo que también vamos a poder contarles una idea que tengo para ese día. Pero luego, pues, por supuesto, quiero darles más información luego, porque en este momento pues quiero pasar directamente al estudio, al sermón de esta mañana. Esta semana pues ha sido una semana toda esta semana han sido semanas difíciles, especialmente por el asunto de que muchos de nuestros hermanos, incluyéndome por cuestiones obvias, pues hemos estado encerrados, y la verdad pues eco es chévere, pero tú sabes, ya uno pues quiere ver un ser humano en vez de un gato, pero a fin de cuentas, en medio de la semana, así como que un poquito difícil, por otras cosas muy personales que estoy batallando, de momento se comunica conmigo una persona del más allá. Cuando digo del más allá, estoy hablando de una persona de cuando, ¿sabes? En la primera iglesia que yo pastoreé, allá en Puerto Rico, yo tenía, yo empecé a los 17 años, pero estamos hablando ya más o menos a los 19 o 20 años por ahí. Teníamos una agrupación cristiana en nuestra iglesia, una agrupación que fue muy famosa en Puerto Rico, especialmente porque era para el tiempo en que no habían agrupaciones cristianas de géneros de música que se tocaban en todos sitios. Usualmente las pocas que habían eran grupos pues que tocaban himnos, ¿no? Y solamente aquí en Estados Unidos pues creo que había una agrupación, no sé si todavía existe, Jerusalén y The Way, que eran más o menos agrupaciones cristianas medias rockeras para aquel tiempo, ¿no? Pero una de las primeras agrupaciones cristianas que hubo en Puerto Rico, donde tocábamos varios géneros de música, pues fue la nuestra. Y en esa agrupación pues yo tocaba flauta. Además de dirigirla espiritualmente, porque había un director musical, pues siempre habíamos tenido problemas, no sé si pasa en otros sitios, pero los lead guitar, o sea, las guitarras principales, son bien difíciles de conseguir, porque usualmente en aquel tiempo pues había muchos músicos que se activaban demasiado, porque claro, soy el lead guitar pero encontramos un hermano en una ocasión que fue entonces el lead guitar de nuestra agrupación, que se llamó Allen. Si Dios quiera que me esté oyendo, y Allen pues fue el lead guitar por muchos años de nuestra agrupación. Una persona, wow, qué humildad. Lo más que la caracterizaba era la humildad de este hombre. Tú lo veías, era bien flaquito, y tú lo veías, no, no puede ser el tipo que esté
tocando esa guitarra torroquiana, porque como que no le iba, pero sí, era un músico de primera, incluso un músico graduado de música. Y entonces se comunicó conmigo, no sé cómo diantre, hubo la conexión y entonces estuvimos hablando y por supuesto pues el tiempo como que dio para atrás a esos momentos. Se me hizo un nudo en la garganta porque de momento, bueno, ¿y cómo sigues en la flauta? Y ahí se me hizo un nudo en la garganta porque después del stroke pues yo tomé como un acto de rebeldía contra mí, no contra Dios. Contra mí mismo tomé todas mis flautas, las 2 flautas que tenía y creo que las puse en uno de los garajes de aquí, yo no sé qué pasó con ella. Pero fue un momento chévere al conseguirlo, pero fue un momento bien triste porque era parte de mi vida, ¿no? Y esta situación del stroke que me quitó me arrancaron muchas cosas. Esta última parte de mi vida yo estoy viviendo con elementos que se me han arrancado de muchas cosas. Y eso me dio a pensar y a analizar cómo uno puede vivir la vida después de haber pasado por momentos en que se te arrancan, se te quitan elementos. Ahora mismo estamos viviendo momentos donde se nos ha quitado la libertad, se nos ha quitado la paz incluso. ¿Cómo uno puede vivir la vida en ese sentido? Yo creo que ustedes me acompañen en sus Biblias a 2 de Corintios, capítulo 5, y nos ponemos de pie, por favor. Segunda de Corintios, capítulo 5. Y vamos a leer el verso 16. Y dice el verso 16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Señor bendiga su santa palabra, pueden ustedes sentarse. Me encantó encontrar este mensaje para mí. Un mensaje para mí, para yo darme como ánimo para mí mismo y que he querido compartirlo con ustedes. Cuando usted lee el libro de Job, un libro que no es muy leído por mucha gente, pero yo les aconsejo que es uno de los libros más increíbles que hay, pero hay que entender bien el libro. A veces nosotros leemos la palabra como si fuera un libro cualquiera, pero la Biblia no es un libro cualquiera. Usted tiene que saber los contextos de lo que usted está leyendo. Usted, por ejemplo, lee los libros que se le atribuyen a David y los salmos son preciosos, pero cuando va a Eclesiastés usted tiene que tener mucho cuidado porque Eclesiastés es el producto de un hombre en depresión. No es el producto de un hombre en bendición, sino es un producto de un hombre que ha conocido a Dios y lo dejó. Entonces cuando uno lo lee desde esa particularidad, empieza a comprender muchas de los citas de Eclesiastés que son un poquito bien negativas. Pero bueno, pues claro, después de uno haber dejado al Señor, pues claro que va a ver la vida negativa, ¿no? Así mismo es Job. El libro de Job contiene una cantidad de bellos pasajes, pero la gran mayoría de todos esos bellos pasajes son el consejo de personas que están aconsejando mal y están utilizando palabras lindas, pero están aconsejando mal. Y son los consejeros de Job que al ver a Job que estaba pasando por un momento muy difícil, entendieron que si tú estás pasando por un momento difícil, quiere decir que tú estás en pecado. Por lo tanto, vamos a aconsejarte desde esa particularidad de que estás en pecado. Pero no fue así.
Pero yo creo que usted, si usted quiere ir, ¿verdad? Se va a encontrar que en el primer capítulo de Job, y es para que usted lo tenga y entienda este mensaje, en el primer capítulo de Job, que empieza la historia donde en un momento dado dice que los hijos de Dios, en este caso, cuando habla de hijos de Dios, está hablando de las creaciones que Dios hizo. Estaba Satanás en el asunto y Satanás pues habla con Dios. Y entonces cuando Satanás habla con Dios, Dios le dice a Satanás: oye, ven acá, Sati. ¿Por qué le decía Sati? O sea, porque ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Miren esto. Estén conmigo, por favor. Esa es la opinión de Dios sobre Job. Imagínate que Dios tenga esa opinión de ti mismo. ¡Wow! ¿Qué yo he hecho para esto? O sea, Dios opinaba de Job: este tipo es temeroso de Dios, considéralo. Mira, incluso Dios estaba alardeándose de tener una persona que fuera tan fiel, tan justa, tan divina como Job. Y dice: tú lo has considerado, mira para allá, mira cómo es este hombre. Tú has visto lo perfecto que es este hombre. Dios alardeando, Dios diciendo, estas son las características, esto es lo que yo veo en este hombre. Acuérdese de eso para luego, porque esa es la opinión de Dios sobre Job. A fin de cuentas, yo me encuentro con un pasaje aquí en Corintios, el que leímos, si regresamos a Corintios, el que leímos, donde nos habla aparentemente de un antes y después, porque nos dice: de aquí en adelante, quiere decir que hay un después. O sea, de ahora en adelante, nosotros a nadie conocemos según la carne. Incluso, si a Cristo alguna vez lo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Y ese pasaje es un pasaje un poquito como extraño, porque hay que saber lo que Pablo estaba tratando de decir. Incluso el contexto que Pablo tiene sobre ese pasaje viene de una frase que Pablo dice: el amor de Cristo me obliga. Verso 14 de ese mismo capítulo. El amor de Cristo a mí me obliga. ¿Pero me obliga a qué? Y luego Pablo lo trata de explicar con eso, ¿no? De aquí en adelante, lo que pasa es que tienes que entender que de un punto en adelante, nosotros ya no conocemos a nadie según la carne. Oiga bien, óyeme, yo te conozco a ti. Nada. Si yo he sido cambiado en Cristo, a nadie yo conozco según la carne. De aquí en adelante yo tengo que conocer todo lo que antes yo conocía según Cristo, que es totalmente diferente. Es tan diferente que Cristo murió por nosotros aun siendo pecadores. Pero nosotros que vivimos en esta tierra, incluso ni tan siquiera podemos perdonar a aquellos que amamos. Entonces, claro que no podemos perdonar, porque nosotros conocemos a la gente según la carne. Conocemos a la gente según la experiencia que hemos tenido con ellos. Conocemos este mundo según la experiencia que hemos tenido con este mundo. Conocemos a las personas según el criterio que tú mismo te pusiste o que tú mismo creaste al conocer a esa persona. Y mientras tú mantienes ese criterio,
realmente estás conociendo algo que no debes de conocer. Porque Cristo nos ve diferente. Cristo posiblemente sí, es toda una verdad. Que una persona esté llena de enormes y cantidades de situaciones malas. Que esté llena de virtudes o antivirtudes. Que esté llena de errores. Pero Cristo no nos ve así. Cristo nos ve como alguien a quien Él, por su gracia, nos da santidad. ¿O alguno de nosotros se ha ganado eso? Ninguno. Si nosotros tuviéramos una visión espiritual, aquí, si yo tuviera una visión espiritual desde acá arriba, para verlo a ustedes, realmente según el Espíritu, pero de una forma real, sin la gracia de Dios, yo saldría corriendo. Esto es una congregación de monstruos. Porque usted sería feo, mi hermano. Usted sabe lo que es verlo a usted lleno de todos los pecados que usted tiene. Especialmente el que hizo ahorita, cuando se levantó. El nuevecito, porque somos unos imanes, se nos pegan los pecados, se nos pegan, ¡bum!, rápido. Pero Cristo no ha dejado de vernos así. Cristo no nos ve así por su gracia. Por su gracia Él murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y cuando Él dijo consumado es, lo dijo de verdad. No fue una frase legal para simplemente que estuviera marcada en la historia de que Él dijo consumado es. Sino fue una frase real. Se consumó la gracia, se consumó el perdón, y de ahí en adelante todos nosotros somos limpios en Cristo Jesús. Alguien porque seguimos sucios, porque no le creemos. Nos lo dice la palabra constantemente. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Es creer que algo que ha venido a nosotros por medio de su gracia, nosotros lo sostenemos. Ese es el verdadero cristianismo. El nosotros sostener que Dios a mí me ha dado la capacidad de ser santo, de ser justo y de ser bueno, no porque soy santo, no porque soy justo, ni porque soy bueno, sino porque Él me lo regaló. Él me está viendo así. Yo no pierdo esa capacidad realmente. Simplemente, o sea, no la pierdo porque sea malo o no la pierdo porque sea injusto. Yo la pierdo porque no la creo. Porque no creo en Jesús. Porque si yo creo en Jesús, yo ando como Jesús. Yo ando a través de Jesús. Por lo tanto, Pablo decía, mira, nosotros aquí, los que el amor de Cristo nos obliga, tenemos un antes y un después. Y ese antes y después nos dice que nosotros antes mirábamos a la gente según la carne, pero ya no. Incluso antes mirábamos a Cristo según la carne. Cuando usted vino aquí, usted miraba al Señor con la esperanza de que el Señor lo cambiara a usted. Usted miraba al Señor con el deseo de que la paz de Dios estuviera en usted. Usted miraba al Señor con esa necesidad de que si Dios estuviera conmigo. Y si usted todavía está en esa posición, si usted está aquí esperando que por la esperanza poder tener a Cristo, si usted está buscando todavía esa santidad, si usted está todavía buscando por la esperanza ser bueno, usted todavía no se ha convertido a Cristo. Porque el verdadero cristiano no busca la esperanza, la tiene.
Porque el verdadero cristiano no busca la santidad, la tiene. Por su gracia la tiene. Por eso que toda la lucha del cristiano no es para alcanzar, sino para mantener. Entonces, Pablo nos dice, bueno, tú has conocido aún así el Cristo que nosotros conocimos según la carne, ya no lo conocemos según la carne. Ahora nosotros conocemos un Cristo diferente. Ahora yo conozco un Cristo que mora en mi corazón, que me mueve y me dice, el amor de Él me obliga, me constriñe, dice el verbo raro que muchas de la Biblia en español está. Me obliga, eso me obliga. Ahora vamos a verlo con Job, para que ustedes vean lo que yo le estoy diciendo. Oye, de momento está Dios al principio del libro y se encuentra a Satanás y dice, Santi, ven acá, has visto Job. Tipo, hermano, ese sí que es perfecto, ese sí que es justo, ese sí que... Entonces Satanás dice, pues quítale todo lo que tiene para que vea cómo va a ser. Así, espérate, si yo creo en Job, no, yo creo en lo que Dios hace. Y ya Dios había dictaminado algo, había visto algo que Job se ganó por fe. Así que de momento usted lee el libro y se da cuenta de que Job lo pierde todo. Y hasta lepra le da y que sé yo qué diantre. Y empieza todo un montón de capítulos tratando de los amigos convencerlos de que él esté en pecado. Y Job tratando de convencer a los amigos, yo no estoy en pecado. Uno va de momento y sigue el libro. Y llega el momento del libro donde Dios se le aparece a Job. Y le dice, ve acá Job, vamos a hablar tú y yo. Ponte sobre tus hombros. Yo te voy a preguntar y tú me vas a contestar. Le dice Job a Dios. Dice Dios a Job, perdón. ¿Dónde tú estabas cuando yo hice esto? Y así fue Job, fue Dios preguntándole a Job, hasta que llegue el momento en que Job dice, pongo mis manos en mi boca, porque hablé lo que no sabía. Wow, siempre me ha gustado ese momento, pero el momento increíble es el después. Espérate, Dios tenía una opinión de Job increíble y perfecta. Pero al final del libro de Job, Job habla y da su testimonio. Y dice, capítulo 42 del Job. Yo conozco que todo lo puedes, le dice a Dios, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Esa pregunta ya Dios se la había hecho a Job al principio. Él la estaba, ahora es Job quien la hace, porque se está contestando a sí mismo. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás, porque de oída te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Oh, wow. Pero espérate, este no es la misma persona que Dios tenía al principio, una opinión tan perfecta. Y él mismo ahora está testificando, tú tenías opinión de mí, cuando yo solamente te había oído de oídas. Esa era tu opinión que tú tenías de mí cuando solamente yo te había oído. Cuando yo te conocía según la carne,
Cuando yo entendía que tú tenías la vida, cuando yo entendía que es verdad que tú tenías la paz, cuando yo entendía que es verdad que tú eras santidad, pero ninguna de esas cosas yo la tenía realmente. Yo entendía que tú las tenías, pero ahora mis ojos te ven. Ahora yo tengo que dar un paso. Jeremías habla de un momento dado donde dice: yo soy Dios de cerca porque he sido el Dios de lejos. Aquel Dios que tú oíste de Él una vez, está aquí ahora. Ahora soy yo de cerca. Y esa cercanía y esa realidad de ahora no saber de la santidad, ahora no saber de su justicia, ahora no saber de su bondad, sino ahora ser justicia, ahora ser bondad, ahora realmente ser santo porque Él es santo, no porque yo lo soy, sino porque Él lo es. Solamente se logra dando un paso importante e increíble, que lo dice el contexto después, los textos después de esa segunda de Corintios, que dice: porque las cosas viejas pasaron, mas he aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué cosas? Hemos dicho ese verso tantas veces sin preguntarnos qué cosas son hechas nuevas. El que mi trabajo, ¿qué trabajo? El que mi ambiente, ¿qué ambiente? Que ahora voy a la iglesia, ¿qué? Que ahora voy a la iglesia. Está hablando del interior del hombre. Está hablando de nuestro corazón. Está hablando de que antes yo tenía cosas que ya ahora ya no están. Que no están, que no es que no deben estar, porque nosotros estamos viviendo siempre en el antes de, y no en el presente que Dios quiere que nosotros vivamos. Caminamos este camino pensando en la esperanza de que algún día lograremos algo. Caminamos en este camino pensando que algún día conseguiremos la santidad de Dios, porque no nos atrevemos a ser santos. Pero si tú buscas en tu corazón, te vas a encontrar una fuerza mayor que tú, que te dice: el amor de Cristo me obliga, me constriñe. Y por lo tanto yo tengo, si yo me dejo llevar por esa fuerza, entonces yo puedo conseguir esa santidad, no como una esperanza. Entonces yo puedo conseguir esa justicia, no como una esperanza. Entonces yo puedo ver al futuro, mirando el futuro verdaderamente como un cielo nuevo y una tierra nueva por algo, porque nosotros nos pasamos mirando el futuro de la misma manera que mirábamos antes las cosas, según la carne. Por eso nos caemos tanto. Por eso hay tantas personas que caen en el camino cristiano, cuando de momento se consiguen los amigos de antes. ¿Por qué? Porque es que todavía tú estás mirando el mundo de antes. El mundo de antes murió. Tiene que morir para que renazca en ti realmente un mundo nuevo. Renazca en ti una esperanza nueva. Tú no puedes ver, lo digo por esto, es que voy a terminar, lo siento, es que estoy emocionado. El día que yo me convertí, ese día, 9 de diciembre, yo salí de aquel lugar, era un lugar al aire libre. Yo salí de aquel lugar con mi pantalón nuevo, que lo tenía puesto para poder levantar chicas, pero ahora estaba lleno de fango porque había llovido. Y yo salí de aquel lugar y yo dije: bueno, me dirán loco, porque yo miraba para todos lados
mi hermano me dice, ¿qué te pasa? Dice, Andrés, qué lindos son los árboles. Pero eran los mismos árboles que cuando yo llegué. No eran los mismos. Ya yo no los miraba igual. Ya yo no miraba el mundo igual. Ahora yo estoy mirando el mundo desde otra perspectiva, a través de los ojos de Cristo. De momento vemos lo que está pasando alrededor y temblamos. No tiembles, porque Dios tiene todo bajo control. Porque podrá pasar los cielos y la tierra, pero mi palabra no pasará. Si nosotros creyéramos, qué libres fuéramos. Si nosotros creyéramos que verdaderamente seres nuevos pudiéramos ser. Vamos a ponernos en pie. Esta palabra que les he hablado yo hoy es Dios hablándome a mí en mi casa. Dios reconfortándome a mí en mi hogar. Dios haciéndome ver que yo necesito darme cuenta, todos necesitamos darnos cuenta, que los cambios no ocurrieron en un momento dado. El cambio no ocurrió en diciembre 9 de hace 50 años atrás, sino que todos los días hay un cambio nuevo, porque todos los días hay misericordias nuevas para cada uno de nosotros, dice la Escritura. Por lo tanto, yo me di cuenta que todavía yo estaba en proceso de reconstrucción y que yo necesito cambiar, renovarme. Nosotros aquí cantamos renuévame, no sé para qué, porque no nos renovamos. Es una renovación que tiene que hacerse diaria. No cada vez que vamos a un retiro o algo así, no, diaria. Dime, Señor, ¿qué debo de cambiar? Estoy viendo yo la vida como debo de verla. Estoy viendo yo mi vida como debo de verla. Estoy yo pesando las cosas de la vida como debo pesarlas. Mis metas en la vida son de acuerdo a una nueva vida en Cristo o son de acuerdo a la vida antigua. Porque la gran mayoría de nosotros es de acuerdo a la vida antigua. Por eso es que caemos tanto. Pero si viéramos las cosas de acuerdo a una vida nueva, lo que antes era oscuridad hoy es luz. Lo que antes tú rechazabas, ya Dios no lo rechaza. El altar está abierto para cualquier persona que necesite hablar con el Señor.